el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo hacen un acuerdo en lo municipal y lo congresual con el PRM en esa campaña del 2020. La Fuerza del Pueblo se quedó esperando la llamada del gobierno. Esa alianza del PRM y la Fuerza del Pueblo termina, inmediatamente culmina las elecciones. Un partido que criticó tanto los préstamos, el endeudamiento público del país, ha superado la cantidad de préstamos que había tomado el país desde 1970 al 2020, cuando Luis Abinader llega al poder. Yo tengo para decirte a ti que es muy difícil para la oposición estar en los medios haciendo opinión, haciendo oposición a un gobierno que tiene comprada la opinión pública. Nosotros como partido, siempre que tenemos la oportunidad de estar en medio, enfrente de un micrófono, nosotros estamos haciendo denuncias. Entonces, hay un sinnúmero de casos de expedientes de corrupción que están abiertos y están en la justicia. Y en 5 años de proceso y que lleva el gobierno de Luis Abinader, nosotros no hemos obtenido una sentencia definitiva en ninguno de ellos. Ahora mismo se ha construido una narrativa de que la Fuerza del Pueblo hay una división entre simpatizantes de Omar Fernández y simpatizantes de Leonel Fernández. La Fuerza del Pueblo ahora mismo no está con objetivo de alianzas partidarias. La Fuerza del Pueblo está buscando fortalecerse, consolidarizarse como la principal figura de oposición. Ahora, si el Partido de la Liberación Dominicana entiende de que debe venir hacia nosotros, aliarse para una posible campaña y una elección en primera vuelta, nosotros no vamos a cerrar las puertas. Seguimos en su programa Despertar Político, señores. Recibimos con un fuerte aplauso. Aplaudimos todo menos Ariel. Aplaudió a José Ariel. Señores, tenemos al hermano Kelvin Rosario, miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y vocero de la Fuerza del Pueblo y de esto de lo que es, como se conoce, prensa y propaganda. Pero es un vocero calificado, por eso está aquí con nosotros. Y darte los buenos días, querido hermano Kelvin. Hermano, darle las gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme a su espacio, un espacio que ha tenido una aceptación increíble en el gusto popular y siempre agradecido de las oportunidades que me brindan ustedes, las personas de los medios. Así es. Hermano, ¿cómo van los trabajos en la Fuerza del Pueblo, especialmente propaganda, que ustedes tienen una experiencia ya de muchos años, porque hemos observado su trabajo sostenido a través del tiempo? Sí, mira, ahora mismo la Fuerza del Pueblo está sumergida en un proceso interno de reestructurar el partido. Acabamos de salir del Congreso Franklin Almeida Rancière, que fue el Congreso consultivo, donde se hizo un acercamiento con la sociedad para nosotros construir un partido que sea cercano, que tenga todas las cualidades que busca la sociedad dominicana. Se escucharon todos los compañeros, se crearon varias mesas temáticas de trabajo, donde estuvo la mesa de medio ambiente, mesa de jóvenes, mesa de justicia, y ahora pasamos a la segunda etapa del Congreso, que es el Congreso Franklin Manolo Tavares Justo, que es el Congreso elector, y estamos ahora trabajando en esta parte, en busca de en 1 o 2 meses terminar este Congreso, y de esta manera nosotros renovar todas nuestras posiciones, tanto dirección central, dirección política, presidentes de direcciones medias, y en eso es que está la Fuerza del Pueblo, buscando salir fortalecida de estos procesos, para así nosotros salir al ruedo y terminar de consolidarnos como la principal opción de poder para el 2028 y consolidar lo que somos la segunda mayoría, el segundo partido de importancia del país y el principal partido de oposición. ¿Y ustedes no creen que ustedes deberían trabajar un poco más hacia afuera? O sea, no concentrarse tanto en lo interno y hacer más oposición. Porque la oposición en República Dominicana, además de verse disgregada, no pareciese que están haciendo oposición. El PRM ha tenido la luna de miel más larga de la historia
política de República Dominicana. Tiene 5 años consecutivos sin que haya una oposición como tal. Bueno, en realidad no sé de dónde tú dices que la oposición no está haciendo su trabajo de hacer oposición al gobierno. En realidad... haciendo like. En realidad, la Fuerza del Pueblo está haciendo su trabajo, hace oposición, está haciendo su trabajo hacia afuera. Ahora mismo nosotros estamos en un trabajo de crecimiento que se ve en todas las encuestas. Las pasadas elecciones, el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo obtuvieron casi un 30%, y todas las encuestas que han salido los últimos 7, 8 meses nos dan que tenemos un crecimiento que ronda desde un 34 a un 36%, lo que indica que ciertamente el Partido Fuerza del Pueblo está haciendo su trabajo y el crecimiento hacia afuera del partido es una realidad y se está viendo. Y lo que me queda decir es que esperen a que nosotros salgamos ahora de este Congreso elector y ustedes verán lo que es un partido haciendo oposición todos los días y atacando férreamente al gobierno. Yo creo que la Fuerza del Pueblo es un aliado natural del gobierno. Esa es mi posición. La mía también. Aunque para eso, la Fuerza del Pueblo, para quitarse, y no lo digo por mal, porque fueron aliados en el 2020. Recuerden ustedes que la Fuerza del Pueblo fue un aliado estratégico para sacar al PLD del poder. Ese rompimiento no sucede de la forma, no se va a expresar de la forma tan natural. Pero, ¿cuáles son los pasos, querido Kelvin, que ustedes están haciendo? Porque usted puede llegar aliado, tú y yo podemos ser aliados de una cosa y irme desprendiendo en algunos temas específicos: electricidad, corrupción, por ejemplo, juventud, deporte, tú que trabajas brillantemente con la juventud. O sea, ¿cuáles son los temas de desprendimiento que está haciendo la Fuerza del Pueblo con el gobierno dominicano? Mira, Linares, ciertamente se dio una situación política en la campaña electoral del 2020 donde hubo un desprendimiento de la principal fuerza política, que era el PLD, y de ese desprendimiento nace lo que es la Fuerza del Pueblo, un partido que nace en el medio de un proceso electoral. El presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo hacen un acuerdo en lo municipal y lo congresual con el PRM en esa campaña del 2020. Ya luego que termina esa campaña de 2020 y el presidente Luis Abinader es electo presidente, el presidente Leonel Fernández ciertamente se reúne con el presidente Abinader y una comisión del partido para el partido darle el apoyo al presidente Luis Abinader en varios sectores del gobierno y de la administración pública, y se pone a disposición en varios de esos estamentos. La Fuerza del Pueblo se quedó esperando la llamada del gobierno para asesorarlo en materia de agropecuaria, en materia de infraestructura, en materia de educación. Nunca se hizo. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que esa alianza del PRM, la Fuerza del Pueblo, termina, inmediatamente culmina las elecciones. El partido Fuerza del Pueblo siempre ha hecho una oposición férrea al gobierno, tanto en materia migratoria, materia de educación, materia de infraestructura, y eso tú lo ves todos los días en los medios de comunicación, porque un partido que criticó tanto los préstamos, el endeudamiento público del país, ha superado la cantidad de préstamos que había tomado el país desde 1970 al 2020, cuando Luis Abinader llega al poder, superando esa cifra con más de 50.000 millones de dólares. Y eso es una cifra astronómica que el país lamentablemente no ve esa inversión en ningún aspecto del país, tanto en infraestructura, educación, salud. En nada se ve la inversión de 50.000 millones de dólares. Lo que vemos es que es un gobierno inoperante, ineficiente. Son un grupo de improvisados que tiene el PRM dirigiendo los destinos del país,
Y nosotros como oposición siempre estamos atacando todas esas barbaridades que comete el gobierno. ¿Tú crees que, tú crees que la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, ha combatido la corrupción en este gobierno? Ha denunciado públicamente los casos de corrupción de este gobierno y está haciendo algo ante la Procuraduría, y ha hecho algo ante la Procuraduría General de la República para denunciar. Pero Linares, claro que sí. Ahora mismo nosotros, el titular de nuestra secretaría, el ingeniero César Fernández, tiene más de un año que hizo una solicitud a la OPRED de que se le entreguen todos los informes, presupuestos y todos los documentos de la obra de la ampliación de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, porque nosotros como partido entendemos de que esa es una obra que debe de ser vigilada y debe de ser estudiada en vista de que el presupuesto inicial de esa obra ya ha sido superado en más de un 10 a un 20%, en vista de que fue una obra que se planificó para ser construida de una manera, y este gobierno decidió cambiar totalmente esa obra, lo que estaba diseñado para esa obra, y han superado de manera desproporcional ese presupuesto. En materia de educación también vemos como ese presupuesto que supera los 275,000 millones de pesos anuales ha sido utilizado un presupuesto para beneficiar personas del partido del PRM allegadas a ese partido, y todas las licitaciones que se hacen desde el INAVIE en materia del desayuno escolar, uniforme, adquisición de materiales escolares, han sido suspendidos más de 150 contratos en los últimos 3 meses por un sinnúmero de denuncias que han venido a relucir por programas de investigación, así como ustedes, periodistas responsables, que le importa el bienestar del país, y la Fuerza del Pueblo se hace eco de eso. Cada vez que nosotros estamos en los medios de comunicación, hacemos mención de cada uno de todos esos actos de corrupción. Kelvin, yo me he perdido un poquito con el tema del Congreso de ustedes, como que me he confundido con los tiempos. Entonces yo vi a Peñita, se armó un reperpero, con que Peñita lo estaban imponiendo y todo, se armó unas cuestionantes en la opinión pública. Yo me pregunto, Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez expresaron algún disgusto, entonces yo me pregunto, ¿ya lo contentaron tan tranquilo? Mira, lo que sucede es que lo primero es que los compañeros del partido deben entender que este es un partido en construcción. Es un partido que tiene apenas 5 años y algo de haber sido formado, y lo que ha logrado la Fuerza del Pueblo es algo sin precedentes. En 5 años se ha convertido en el principal partido de oposición. Franklin llegó a expresar que haciendo lo mismo no iban a llegar al poder. Repite, hermano. Franklin llegó a expresar en un momento dado, no me acuerdo si fue en el programa del hermano Giovanni Morillo, que haciendo lo mismo como que no iban a llegar al poder. Pero no escuché esas declaraciones del compañero Franklin. En realidad no puedo decirte si el compañero Franklin dio esas declaraciones, dio esa opinión, pero para continuar con lo que te estaba explicando es que los compañeros del partido han entendido que este es un partido en construcción y es un partido que necesita fortalecerse, y en vista de ese fortalecimiento, nosotros como partido tenemos que entender qué debemos hacer para nosotros poder alcanzar el poder en el 2028. Y los intereses personales de personas o grupos no deben de estar por encima de los intereses del colectivo del partido y de lo que son los objetivos principales del partido. Y entre esos objetivos principales está nosotros ser gobierno en el 2028. ¿Por qué tú crees entonces que existe la percepción? Porque tú dices que ustedes están saliendo a los medios, pero aún así se mantiene una percepción de que hay una posible alianza soterrada entre el PLD y entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, y la gente no está tal vez entendiendo, comprendiendo o viendo en la medida que debería esa oposición que tú dices que ustedes están haciendo. Entonces, ¿por qué tú crees que existe la percepción?
Mira, lo primero es que darle las gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme a mí, como miembro de un partido de oposición, estar en esta tribuna dando expresiones y mis opiniones, porque realmente esa percepción que tú dices que existe es porque más de 15,000 millones de pesos en gasto de publicidad, yo tengo para decirte a ti que es muy difícil para la oposición estar en los medios haciendo opinión, haciendo oposición a un gobierno que tiene comprada la opinión pública. Y de verdad que nosotros como partido, siempre que tenemos la oportunidad de estar en medio, enfrente de un micrófono, nosotros estamos haciendo denuncias, entonces, haciendo oposición. ¿Por qué tú entiendes que el PRM pudo hacerle oposición al PLD, construir una historia que todavía hoy, un relato de temas de corrupción, etcétera, se logró en el periodo para las elecciones del 2020, aún con el PLD dando publicidad? ¿Qué diferencia al PRM que estaba en la oposición de ustedes que están en la oposición también? Es que realmente eso que tú estás diciendo no es así. Porque hace menos de 3 o 4 meses salió a la luz pública que lo que va de gobierno del PRM tienen más de 74 casos de corrupción. Es algo astronómico y superan todas las cifras de cualquier gobierno alguno. El PLD en los gobiernos de Danilo Medina duró 8 años de gobierno. El presidente Leonel Fernández hizo 12 años de gobierno con un periodo de 4 años de interrupción por el periodo de Hipólito Mejía. Y te voy a decir algo. Ahora mismo hay un sinnúmero de casos de expedientes de corrupción que están abiertos y están en la justicia. Y en 5 años de proceso y que lleva el gobierno de Luis Abinader, nosotros no hemos obtenido una sentencia definitiva en ninguno de ellos. Todo eso fue un circo mediático. Fue una forma de destruir la moral, de destruir un partido, de destruir una oposición, y realmente eso es algo que se le va a revertir al gobierno, porque cuando tú haces ese tipo de circo con algo tan importante como es la justicia, es algo que luego va a sacar factura. Pero porque no me respondiste lo que te pregunté. Yo te pregunté fue por qué en 2018-2020 el PRM logró hacerle oposición al Partido de la Liberación Dominicana desde la oposición con un PLD dando publicidad. Yo te respondí la pregunta. No, la fuerza del pueblo está haciendo oposición. Sí, ahora yo quiero que tú me digas por qué tú dices que la fuerza del pueblo no está haciendo oposición. Si todos los días hay 1, 2 y 3 compañeros que están en los medios haciendo oposición, haciendo denuncia. Entonces yo quiero saber si lo que tú dices es que tú quieres que nosotros convoquemos una marcha, estemos en la Plaza de la Bandera o vayamos al Congreso. Yo entiendo que ahora mismo no es momento de nosotros de hacer y crear un disturbio en esta sociedad que se ve que está ahora mismo tan afectada con problemas de la canasta, del alto costo de la canasta básica, un país que está reclamando la implementación de un nuevo código penal que el presidente Luis Abinader, cuando llegó al poder, prometió que en su primer año de gobierno ese código iba a ser promulgado. Y esas son cosas que sí son importantes, y nosotros entendemos de que la fuerza del pueblo y la oposición no debe crear sentimientos de desestabilización social. Este no es el momento de nosotros estar auspando ese tipo de cosas. Kelvin, pero en ningún momento se le está proponiendo a la fuerza del pueblo que cree un mecanismo de desestabilización social. Lo que se le ha pedido es fuerza contundente de hacer oposición. Y te estamos emplazando a ti porque tú eres uno de los jóvenes sobresalientes, caras nuevas, podríamos decir, que la gente diría en un momento, Abril, bueno, pero muy poca gente conoce a Kelvin. Y sí, es verdad, pero eso es lo que nosotros queremos, que tú te sientes ahí, que se siente ahí un desconocido de la fuerza, un desconocido para el país, pero una persona bien documentada, bien amueblada como lo eres, a defender el criterio de la fuerza del pueblo. Es decir, tu capacidad es lo que te permite estar aquí al lado de nosotros, porque nos sentimos en confianza hablando contigo. Lógico, va a ocurrir un match, o sea, va a ocurrir un ligero enfrentamiento didáctico para edificar a la gente, porque entendemos que tenemos cosas que la fuerza del pueblo tiene que explicar. Por ejemplo, ¿tú crees que de ser Leonel Fernández el presidente de la República, crees tú que combatirá
meterá preso a los corruptos del Partido Revolucionario Moderno, de esas que deriven de esas 74 casos de corrupción que tú dices? Yo lo que entiendo, Linares, es que en un posible gobierno del presidente Leonel Fernández, que estoy seguro que va a ser así, en el 2028 la Fuerza del Pueblo será el partido que va a encabezar los destinos de este país. Lo que entiendo es que la justicia debe ser independiente de hacer su trabajo, y todo aquel que haya cometido cualquier acto de corrupción debe de ser una persona sometida a la justicia y que todo el peso de la ley recaiga sobre esa persona. Nosotros como partido entendemos que 50,000 millones de dólares en préstamos, lo que lleva el PRM desde que tomó el poder, y esos 50,000 millones de dólares no se ven en inversión en educación, porque la educación no ha mejorado, la salud no ha mejorado, el tema de infraestructura es un desastre, no hay ningún tipo de planificación. Nosotros entendemos que esas son cosas que van a ser investigadas, y si hay irregularidades, todos esos funcionarios que hayan cometido irregularidades van a ser sometidos. Kelvin, entrando en materia, pues... O sea, que tú no has entrado en materia. No, hay tirado 4 buscapiés y no estás en materia. ¿Qué hombre es este, Giovanni? Yo quiero saber, juégatela. Si tú estás con el padre o con el hijo. ¿Con quién que tú estás? Juégatela. ¿Con el padre o con el hijo? Mira, Giovanni, ¿cierto? No, José Ariel. Te voy a contestar esa pregunta de la manera más sincera. Que me va a marear. No te voy a marear. Mira qué es lo que sucede. Ahora mismo se ha construido una narrativa de que en la Fuerza del Pueblo hay una división entre simpatizantes de Omar Fernández y simpatizantes de Leonel Fernández. Lo hay, de hecho lo hay. Eso es una narrativa. Eso es una narrativa que se ha tratado de vender y se ha comprado de muchos sectores. Se está juntando mucho con César Fernández. Mira, hay una cosa que el Partido Fuerza del Pueblo está clara, y son los objetivos principales del partido, que es salir fortalecido de nuestro proceso interno, de nuestro Congreso, y la ley electoral es muy clara. Para nosotros poder estar hablando de candidatos o de precandidatos, tenemos que esperar el 2027. Ahora, la principal figura política del Partido Fuerza del Pueblo es el doctor Leonel Fernández. Y hasta ahora, hasta este momento, es nuestro candidato presidencial. Con esto no quiero dejar dicho de que el compañero Omar no es un joven que tiene unas cualidades extraordinarias. Es un joven que se ha preparado, ha sido ya diputado, senador por méritos propios, una campaña senador que estaba en contra de todos los pronósticos, porque tenía toda la maquinaria del gobierno trabajando para que Guillermo Moreno sea el senador del distrito. Y Omar Fernández, en contra de todos esos pronósticos, ganó la candidatura a senador. Pero nuestro país y los momentos que está viviendo la sociedad dominicana y la situación política, económica que está sumergida en nuestro país, nosotros entendemos que necesita de la experiencia de una persona que sea un estadista con experiencia de Estado, y no hay una persona que tenga esa experiencia si no es Leonel Fernández, un presidente que ha sido ya presidente en 3 ocasiones, tiene una impronta de gobierno que tú puedes salir a cualquier lado, preguntarle a cualquier persona cuál ha sido ese legado, cuál ha sido la obra de gobierno del doctor Leonel Fernández, y toda la persona te va a decir a ti cuáles son las obras del gobierno del doctor Leonel Fernández. Yo entiendo que estás siendo muy diplomático conmigo, pero en ese mismo sentido me gustaría saber cómo se elige el candidato presidencial en la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el proceso? Hermano, ahora mismo
ese mecanismo de elección del candidato a la presidencia, eso es después del Congreso. Y como te dije anteriormente, la ley de partido es clara. Nosotros no podemos adelantarnos a los procesos. Eso será ventilado en el partido a partir del 2027. Ahora mismo el Partido Fuerza del Pueblo está en salir fortalecido de su Congreso, como te dije anteriormente, y gracias a Dios somos el partido de oposición que tiene las dos principales figuras políticas del momento, que uno es el doctor Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández, senador del distrito, y gracias a Dios en todas las encuestas que han salido en los últimos 6-7 meses, cuando tú pones al lado los posibles candidatos del oficialismo del partido del gobierno, nuestros posibles candidatos le ganan en todos los escenarios. ¿Tú crees? Lo que nos hace sentir a nosotros sumamente orgullosos. ¿Tú crees que exista la posibilidad de aquí al 27, falta mucho todavía para el 28, de una alianza sincera con el PLD, que lleguen a un acuerdo toda la oposición para derrotar al PRM? ¿Tú crees que exista la posibilidad? Porque yo siempre veo un tira y jala de ambos lados, verdes y morados. Mira, siempre esa es una pregunta que nos las hacen cuando vamos a medio, porque se entiende de que la oposición dividida no gana procesos. Pero nosotros saludamos y felicitamos al Partido de la Liberación Dominicana, que salió de su congreso y eligieron ahí nuevas figuras jóvenes. Entre esas está Johnny Pujol, que queda como secretario general, que está haciendo un trabajo extraordinario. Johnny Pujol anda reconstruyendo y tratando de reestructurar ese partido. Eso nosotros como Fuerza del Pueblo lo felicitamos. Pero la Fuerza del Pueblo ahora mismo no está con objetivo de alianzas partidarias. La Fuerza del Pueblo está buscando fortalecerse, consolidarizarse como la principal figura de oposición. Y como te dije anteriormente, nosotros no podemos adelantarnos a lo que va a suceder en el futuro. Ahora, si el Partido de la Liberación Dominicana entiende de que debe venir hacia nosotros, aliarse para una posible campaña y una elección en primera vuelta, nosotros no vamos a cerrar las puertas, pero ahora mismo no es el objetivo de la Fuerza del Pueblo. Yo pienso que eso es un error. Con todo el respeto que me mereces. La oposición tiene que estar unificada en hacer oposición. Pero está unificada. No creo que esté unificada. La permanencia del PRM en el 28 es precisamente porque la oposición está sumamente dividida. La Fuerza del Pueblo por un lado, que hay una división de criterios en la Fuerza del Pueblo, y eso es bueno, porque he dicho que mientras en la Fuerza del Pueblo se ve como un problema lo de Omar y Leonel, yo lo veo como un mérito para ese partido, porque tú no tienes un partido en Latinoamérica donde el padre y el hijo estén disputándose en buena lid, en bien, una candidatura o un liderazgo por la candidatura presidencial. Tú tienes en el caso de Perú a Fujimori, tuviste en el caso de Perú a Fujimori, pero nunca se compitieron, nunca compitieron en buena lid. Vimos a un Fujimori perseguido por la justicia y a unos hijos intentando recuperar el espacio de su padre, pero Keiko con Kenyo dividido. No es el caso de Omar con Leonel, es todo lo contrario. Omar y Leonel comparten un liderazgo que, caramba, cuando tú mides a Omar en algún sitio, cuando mides a Leonel en otro, en definitiva que ese liderazgo, esa división es positiva, de criterio es positiva. Ahora, con todo y eso, ni Omar, ni Leonel, ni la Fuerza del Pueblo en su conjunto, al día de hoy, superan al PRM. Lo pueden superar con la alianza y creando un mensaje contundente de opositor con el Partido de la Liberación Dominicana y viceversa. El PLD por igual. Yo creo que la oposición comete un grave error al mandar ese mensaje. ¿Por qué? Porque eso alienta al PRM a seguir en el poder más allá del 28. Mira qué es lo que sucede, Linares. Ahora mismo, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo
son dos partidos que están haciendo sus trabajos de reorganizarse, de crecimiento y de captación de nuevos simpatizantes, y tratando de reconquistar una militancia que quizás se sintió en un poco, se alejó un poco del Partido de la Liberación Dominicana, y entiendo que ellos están en ese trabajo de reconquistar esa militancia. Y el Partido Fuerza del Pueblo está ahora mismo en sus trabajos de reorganización, de reestructurar todas sus direcciones y y la dirección central, su dirección política, y la oposición que hace tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD son una oposición férrea al gobierno. Lo que sucede es que se ha vendido la narrativa de que la Fuerza del Pueblo y el PLD deben de estar unidos, deben de estar haciendo la oposición juntos, deben de estar en ruedas de prensa con un mensaje de oposición unificado, y eso es cierto, el mensaje de oposición debe de ser unificado, pero la Fuerza del Pueblo desde su partido y el PLD desde su partido, cuando llegue el momento de hacer alianzas, cuando llegue el momento de crear esa unidad, ese momento llegará y la Fuerza del Pueblo y el PLD se van a entender y van a salir juntos a la próxima contienda electoral. De eso tú puedes estar seguro, que eso va a ser así. Así sea, que así sea. Bueno, Kelvin, darte las gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista, por tu participación. A la Fuerza del Pueblo, señores, decirle que sin oposición no hay gobierno en el 28. Y al PLD decirle lo mismo también. Kelvin, por último, un mensaje a tus seguidores en la Fuerza del Pueblo, al país, a los fines de que en esta entrevista la gente sepa que Kelvin Rosario estuvo en Despertar Político. No, darle las gracias nuevamente a ustedes por la oportunidad de estar aquí en su espacio. Y mi mensaje es a la juventud dominicana de que traten de ser parte de los grandes cambios, traten de ser parte de la política. El país necesita el cambio generacional, los jóvenes deben de acercarse, ser parte, y de verdad que lo que se avecina en nuestro país es muy importante y la juventud debe de ser parte de esto. Que no se siga vendiendo la narrativa de que los jóvenes no se interesan en la política, no se interesan en los grandes cambios sociales que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. Darte las gracias a ustedes, señores. Nos vamos a una pequeña pausa.